Y estamos en esta entrevista con el senador Ricardo Monreal, quien ha hecho esta propuesta de la regularización de las redes sociales. Me da mucho gusto saludarte, Ricardo. Gracias por aceptar esta entrevista para En Contexto de la Octava. Muchas gracias, Rubén. Lo hago con mucho gusto. Saludo a todo tu auditorio de la Octava y es un tema inevitable de debate político que incluso creo que a México está llegando un poquito tarde, pero que era totalmente ineludible este tema de las redes sociales. Sí, antes de preguntarte de manera muy concreta, ¿de qué va la regularización desde tu perspectiva? ¿Será que ahora ya las redes sociales son malditas o benditas, según el caso? No, siguen siendo benditas. Al contrario, yo creo que la propia propuesta de regular siempre se confunde, Rubén. Yo admito eso. El hecho de que regules, la gente lo asimila con censura y no es así. No es que antes eran las redes benditas y ahora sean las redes malditas. No, siguen siendo benditas porque la iniciativa que estoy presentando y que habré de discutir, deliberar y defender es precisamente el proteger el derecho de los usuarios en este elemental derecho humano que es el acceso a la información y el derecho de la expresión. Y por esa razón, lejos está de censurar, al contrario, es proteger el contenido y las cuentas de los usuarios, que son millones. En el caso de Facebook, en México, 80 millones, y en el caso de Twitter, 20 millones, son muchísimos, o sea, son muchos millones de usuarios que disponemos de este espacio social. Y te puedo decir que mi argumento central es que las redes sociales, las plataformas, usan espacios públicos, como la radio, como la televisión, como este programa de Internet. Son espacios públicos, el ciberespacio, el espectro radioeléctrico, el radio electromecánico, todos esos aspectos de tipo técnico que son regulados por la ley de telecomunicación, es modificar la ley en la materia, es decir, que ya está vigente, no es crear nada nuevo, sino adicionar facultades a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que modifica varios artículos para crear un ente autónomo constitucionalmente válido que sea quien observe, vigile y revise todo el tema que ahora está de moda. Y que no sea, Rubén, un particular, por muy poderoso que sea, el que determine si mi cuenta y mi contenido es o no correcto. Prefiero que un órgano constitucional me diga, tu contenido contiene noticias falsas, está llamando a la violencia, está llamando a actividades ilegales, contiene pornografía infantil, contiene trata de personas, llamados a la confrontación. Todo esto, sí, un órgano técnico, constitucionalmente electo, de un órgano democráticamente electo que es el Poder Legislativo. Es un debate interesante, Rubén. Muy, muy interesante. No, muy interesante. El presidente López Obrador, de hecho, antes de haberse enfermado, planteó en la mañanera, no vaya a ser que se esté conformando, dijo, una especie de gobierno mundial mediático. Yo digo, no, hombre, ya se conformó. Ya está. O sea, yo no simpatizo con el expresidente Trump en muchísimas cosas, reconozco algunas, pero tampoco simpatizo con que le hayan cancelado su cuenta de YouTube al presidente Trump. Si eso hacen con un hombre así tan poderoso, pues ¿qué no harán con persona? Yo siento que ahorita se está conformando una especie de pensamiento único en el mundo. Y no solo, Rubén, te voy a decir una cosa. En el caso de Trump, el presidente Trump, que tú y yo podríamos no coincidir en la mayoría de las medidas que tomó. Sí. Sin embargo, como dijo Voltaire, defendería con la vida, estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defendería con mi vida
el derecho a que lo digas. Y yo, el presidente Trump, preferiría yo que un órgano constitucional le hubiera dicho al presidente Trump, tú no puedes publicar esas cosas. Exactamente, O estoy de las acuerdo. bajas en 2 horas o te cancelo la cuenta. Y el presidente Trump debió haber dicho sí o no, pero que tengas tú un derecho. A ti te acaban de cancelar tu cuenta en YouTube. Sí. Pero además sin ninguna posibilidad de que tú ejerzas un recurso de inconformidad o decir, oye, no es cierto lo que me estás diciendo, porque es una medida unilateral, arbitraria de los dueños, sin que te den defensa tú como parte de la audiencia y como parte de los usuarios de las redes. Es lo que estoy planteando. Incluso en México estoy planteando la posibilidad de que un usuario pueda acudir al amparo en el caso como este tuyo, que Face mañana me cancele a mí mi cuenta sin ninguna justificación, simplemente que diga tu contenido es peligroso y llama a la violencia y al odio y por tanto te elimino. Y yo no me puedo defender. Ese es precisamente el debate y el contenido de la iniciativa que voy a presentar en los próximos días. ¿Cómo enfrentar ya sé que estás muy ocupado, pero por ejemplo, que dijeran, bueno, ustedes regulen en México lo que quieran, pero yo estoy aquí, Silicon Valley, y soy todopoderoso. Hagan lo que quieran, pero nosotros hacemos lo que queremos. ¿Cómo evitar eso? No se podría hacer. Tienen que someterse a las leyes nacionales, quienes sean. Aunque digan, mi matriz está en Silicon Valley o mi matriz está en Inglaterra y por tanto no dependo de las leyes mexicanas. Este es otro de los temas que tenemos que discutir en el Parlamento Mundial, porque no podemos admitir eso, Rubén. Y yo soy de los más interesados en generar condiciones para que esto no suceda. Y por este gran debate es muy importante para la vida del país y en el mundo, que no podemos soslayar, omitir o simplemente marginar. Bueno, pues muchas gracias, senador Ricardo Monreal, y ahí nos quedamos pendientes con el tema del nuevo orden mundial, ¿no? Ya platicaremos. Muy importantísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Fuerte abrazo.